Mira, yo puedo tener mi audio. Hola, hola. Hay un eco. Muy bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes que puntualmente nos están acompañando en esta charla de introducción a la medicina regenerativa en la clínica veterinaria, impartida por el doctor Oscar Guadarrama, quien es director de MRV, Medicina Regenerativa Veterinaria, director de Intermédica, que es una franquicia aquí en México, así como miembro activo de Solsema y, bueno, ponente en muchos congresos exponiendo los casos clínicos que día a día él y su equipo de trabajo tienen aquí en su clínica. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias por tu atención. Pues bueno, el día de hoy damos la bienvenida a Polet. Polet, vienes, avísanos si ya tienes recepción. Parece ser que ya estamos teniendo recepción. Si nos estás viendo y nos estás escuchando, estamos ya perfectamente bien. Bueno, vamos a proceder a abrir presentación para platicar. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que es la medicina regenerativa y de qué manera podemos usar esta medicina en la terapia que damos a nuestros pacientes de manera constante, de manera normal. La medicina regenerativa tiene muchos cauces y uno de los principales ha sido el uso de los factores de crecimiento o plasma rico en factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas, del cual vamos a hablar un poco. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. A ver, vamos a ver. Ya estamos aquí. Bueno. Achis, permítame tantito. Ya estamos, ahora sí. Vamos a presentar. Bueno, el tema de hoy es lo que es la medicina regenerativa o la medicina regenerativa veterinaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El día de hoy es una plática un poco diferente a la que hemos estado haciendo anteriormente, puesto que el día de hoy vamos a enfocarnos a muchos de los aspectos que ya habíamos visto, pero que también estamos viendo hacia el futuro. ¿Qué es lo que depara el futuro con la medicina regenerativa? Muchas de las cosas que estamos viendo actualmente. Vamos a ver lo que es la parte de la regeneración, qué es la regeneración, qué es la medicina regenerativa, los usos de la medicina regenerativa, tanto en la parte de la medicina humana como en la parte veterinaria. Recordemos que la medicina regenerativa se inició en la parte humana y posteriormente se ha empezado a usar ya en la parte veterinaria con excelentes resultados. Vamos a ver algunos casos clínicos, vamos a hablar acerca de plasma rico en plaquetas, las células troncales mesenquimales y protocolos de aplicación, así como el futuro de la medicina regenerativa. Este es un tema muy interesante porque cada vez estamos viendo importantes avances de lo que es la parte de la medicina regenerativa, no solamente en la parte alimenticia, no solamente la parte regenerativa, pero también en la parte de la producción de alimentos. Nada más quiero preguntarle a Cintia si me están escuchando y no hay problema porque creo que están llegando algunos WhatsApp.
Bueno, vamos a hablar acerca también de algunos talleres y un congreso que estamos haciendo ya en próximos días. Bueno, mi disclosure, básicamente soy médico, director médico de Intermédica Veterinaria. Soy también director médico de Merevet, que es Medicina Regenerativa Veterinaria, aunque es una empresa que comercializa productos de medicina regenerativa. No vamos a tocar la parte comercial, pero sí muchos de los temas que normalmente hablamos y de los casos clínicos tienen que ver con el uso de ciertos productos de esta compañía. Soy organizador del Regene Congress, es el congreso latinoamericano más grande que hay ahorita en México, bueno, en Latinoamérica. Es un congreso que conjunta a la parte de los médicos veterinarios y médicos humanos con el fin de conjuntar toda la información directa hacia lo que es la medicina regenerativa en todos los ámbitos, tanto de la parte humana como la parte veterinaria. Vamos a tener un evento para el mes de agosto con 35 ponentes. Es un evento bastante grande, muy importante. Bueno, vamos a hablar de lo que es la medicina regenerativa. La medicina regenerativa es un campo innovador que apenas empieza, es emergente y que tiene como objeto que repongamos o regeneremos las células de tejidos dañados estructural o funcionalmente. Esto quiere decir que vamos a hacer una recreación aumentada de una lesión para estimular a tal grado el cuerpo a modo de que pueda producirse toda esa cadena de liberación de citoquinas y de factores de crecimiento suficientes para que estimulemos una regeneración o una nueva reparación de un tejido que está lesionado. Como sabemos, la medicina regenerativa es una medicina basada en evidencia. Existen más de 20,000 artículos acerca de lo que es la medicina regenerativa, el plasma rico en plaquetas, células madre mesenquimales, factores de crecimiento, y todo eso nos da una base muy, muy sólida para que ya empecemos a ver de una manera seria, puesto que ya lo están haciendo en otros países, de lo que es la medicina regenerativa. Actualmente Japón y lo que es la Australia, tienen ellos trabajando actualmente centros de investigación bastante grandes, hacen mucho trabajo de investigación en la parte veterinaria, pero más su enfoque es más hacia la parte humana. En Estados Unidos existen también 2 centros muy grandes de investigación. Uno de los ponentes que vienen a nuestro congreso es el director de uno de los congresos, de los centros de investigación más importantes que hay ahí en Estados Unidos, y eso habla mucho acerca de la base de la medicina basada en evidencia. Ante todo hay que recordar el principio de Hipócrates. Primero, no hacer daño. Primum non nocere. Esto es importante y es importantísimo que lo veamos, puesto que mucho de lo que es la parte de la medicina regenerativa en realidad de veras no hace daño. Es una medicina muy noble que da todas las herramientas para que nuestros pacientes puedan recuperarse, simplemente, como lo decíamos anteriormente, estimulando al cuerpo para que haga lo que sabe hacer, y que desafortunadamente hemos perdido con la evolución. Nosotros como saben, no regeneramos, nosotros reparamos. Si tenemos una cicatriz o una herida, hacemos una cicatriz, pero no hay una reparación o una regeneración del tejido. Queda una cicatriz y esa es una reparación. Vamos a entender lo que es la parte de la regeneración. Vamos a tener aquí unos 2 ejemplos muy interesantes. Uno es el de la planaria. La planaria es un planteamiento que tiene la capacidad de regenerar todos sus tejidos y todos sus órganos si nosotros lo cortamos a la mitad. La parte donde hicimos los cortes, poco a poco va a empezar a formar la cabeza o la cola, según la zona donde está afectada. Si ven aquí, ya en uno de los lados, ya se forma lo que es el blastema, que es una pequeña, como si fuera una costra, o una pequeña costra donde se junta toda la información genética y de las células madre con objeto de empezar a crecer. En este caso, de este fragmento ya empiezan a formarse tanto la parte de la cola como de la cabeza, incluso ya empiezan a trabajar todos sus órganos, el aparato digestivo. El ajolote, por ejemplo, es un animal con capacidad regenerativa total.
tiene un blastema. Nuevamente vamos con esa palabra. El blastema es, vamos a ver aquí, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos el corte de un miembro en una salamandra, lo que va a pasar en los siguientes días es lo siguiente. Una vez que se hace el corte, empieza a haber un sangrado, y en ese sangrado se va a formar coágulos, un coágulo, que de ese coágulo se van a desprender lo que son los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van a conjuntar toda la información, tanto genética como de citoquímica, para que empiecen a migrar las células madre hacia el punto donde estuvo la lesión. Ahí es donde se forma el blastema. El blastema, de hecho, es un pequeño tejido que va a dar base para que empiecen a crecer todo el órgano que está amputado o que está lesionado. Entonces, vamos a ver lo que es la regeneración. Vamos a definir bien lo que es la regeneración, que esto es importante en la medicina regenerativa, obviamente, que es el cambio de un tejido maduro lesionado por otro maduro de idénticas características y funciones. Es el cambio de un tejido maduro, perdón que lo repita, pero es bien importante, de un tejido maduro lesionado por otro tejido maduro de idénticas características y funciones. En el caso de la cicatrización, vamos a tener el cambio de un tejido maduro lesionado, igual que en la regeneración, por un tejido inmaduro de diferentes características y funciones. Entonces, ¿qué pasa en un tejido donde tenemos una cicatrización, que no se forma un tejido no se forma el tejido como antes lo teníamos, sino que más bien se forma una fibrosis? Entonces, aquí del lado derecho tenemos un paciente que tuvo un proceso regenerativo con la terapia celular, que es un cambio de un tejido maduro lesionado por otro tejido maduro de idénticas características y funciones, como lo decíamos anteriormente. A mayor señalización, mayor respuesta del organismo. Por eso que les decíamos, vamos a estimular al cuerpo, vamos a hacer un simulacro de una lesión para estimular de tal manera que el cuerpo pueda empezar a reparar sus tejidos que están lesionados. Los usos clínicos son muchos, y nos vamos a enfocar a los básicos en la parte veterinaria, que es la regeneración articular, la consolidación de fracturas, ya vamos a ver algunos casos, grandes heridas, lesiones corneales, en úlceras corneales es tremendamente importante, lesiones en nervios periféricos y centrales, eso lo hemos visto y vamos a ver algunos casos. Y también vamos a ver lo que es la parte, bueno, no en esta charla, pero también vamos a entender que la terapia celular se puede usar para problemas hepáticos y problemas renales, incluso pulmonares también. Vamos a ver algunos casos clínicos para empezar. Y bueno, esto es un proceso de no unión, es un paciente que nos hizo favor de remitir una colega. Este perro tuvo fractura de ambos miembros. Aquí por efectos didácticos solamente tomamos la radiografía, les presentamos la radiografía de uno de los miembros. Y lo que hicimos aquí fue preparar, ya que vimos que no había una consolidación de la fractura, se retiraron las placas para evitar ya más material extraño, y lo que hicimos fue manejar exclusivamente un alineamiento de la fractura aplicando factores de crecimiento, plasma rico en factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas. Más adelante vamos a ver cómo lo elaboramos el plasma rico en plaquetas, y es muy, muy interesante cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos usar en la clínica a partir de mañana mismo. No tenemos que esperarnos, tenemos que hacer las cosas, más bien no tenemos que hacer cosas muy sofisticadas, pero sí tener las bases para poderlo hacer. El plasma rico en plaquetas, este paciente, por ejemplo, es un paciente que llegó con una lesión traumática. De hecho, aquí ya empezaba a estar un poquito mejor, no ponemos las otras fotos porque están demasiado agresivas. Usamos antibióticos, no usamos desinflamatorios. Por regla general no se usan desinflamatorios en la medicina regenerativa. Usamos mucho el ozono como un coadyuvante. Recordemos que el ozono es un bactericida por excelencia y nos ayuda mucho cuando este ozono lo mezclamos con solución salina fisiológica, y con esa solución salina hacemos la limpieza de las heridas. Aplicamos el PRP alrededor de la lesión a 1 mililitro por cada 1 a 2 centímetros
a todo alrededor, por fuera del lecho de la herida. Después cubrimos con film de plástico, que es un emplayado. Este film se usa para evitar que el colágeno se seque y diariamente se hacen los cambios, pero evitando retirar el excedente de colágeno. Poco a poquito vamos viendo la sínfisis, cómo se empiezan a regenerar, cómo empieza a haber neovascularización. Es una de las características que tenemos cuando trabajamos con los factores de crecimiento. Estimulamos la regeneración, y lo que es más importante, vean los bordes cómo vienen cerrándose, pero con pelo, no vienen cicatrizando. Aquí tuvimos que rasurar nuevamente, pero vean los bordes comparados con la anterior, cómo se van cerrando, y la neovascularización es tan eficaz, y tan fuerte y tan penetrante que estimula todos esos procesos regenerativos. Nuevamente crece demasiado el pelo, por eso también en medicina humana se usa para la pérdida de cabello. Y bueno, aquí tenemos al chaparro ya listo para irse a casa después de casi 2 meses y medio, que bueno, de esos nada más estuvo la primera semana en clínica, lo demás se manejó de manera externa. Es una paciente que tuvo una mielitis difusa, es una perra que tuvo un traumatismo muy fuerte, nos llega con una paresia en los miembros anteriores, que posteriormente empieza a evolucionar muy rápidamente, presenta ya una tetraparesia en las siguientes horas. Cuando hacemos el examen físico, presenta apnea inspiratoria, baja en la temperatura, pérdida de la sensibilidad, tanto profunda como superficial, y esa pérdida se empieza a hacer más evidente durante los siguientes días. Al examen físico vemos que hay 8 fracturas en la unión costovertebral, y bueno, como diagnóstico presuntivo tenemos el de mielitis difusa. Este paciente es sometido a un tratamiento con plasma rico en plaquetas y péptidos de bovino vía paravertebral en 4 ocasiones. A lo mejor se les va a hacer algunos términos que no estamos acostumbrados en la parte veterinaria, pero con toda confianza vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Posteriormente, después de 2 meses y medio, de hecho hicimos ya la sugerencia a la dueña de que ya empezara a dormir esta perra, porque ya había la posibilidad de mejor dormir, que simplemente no tenía respuesta. Después de 2 meses y medio nos llaman y me dicen, ¿sabes qué? Ya empieza a tener cierto movimiento en sus miembros, y en la siguiente semana nos las traen para empezar con su terapia. Cuando vino, obviamente ya venía con una atrofia muscular muy fuerte. Empezamos a trabajar la terapia física, usamos mucho los globos, los balones, tanto el cacahuate como el redondo, y esta es la chaparra. Ya una semana después ya empezaba a caminar, a dar pequeños pasos. La atrofia muscular era evidente por 2 meses sin tener casi movimiento, y esta es la chaparra después de la terapia, y ya unos meses después de que ya salió de alta. Solamente con plasma rico en plaquetas del propio paciente. Este es Canelo, tengo una espondilosis cervical, es un Yorkie de 13 años con dolor cervical. Esto es algo muy interesante, porque ustedes van a ver muchos de los pacientes que tienen doble colmillo en los Yorkies generalmente tienen este tipo de problemas. La respuesta yo no lo sabía, yo tengo 30 años ejerciendo, y hasta que empezamos a ver lo que pasa en la terapia neural de los seres humanos, nos pudimos dar cuenta que hay mucha relación entre estos colmillos que no los alcanzan a cambiar, con lesiones del cuello. Es muy interesante porque en humanos pasa exactamente lo mismo. Tiene 13 años, dolor cervical inferior, ataxia proprioceptiva y incoordinación motriz. Le tomamos una radiografía, y esto es muy interesante porque tenemos cierre de espacios en las vértebras cervicales inferiores. Y este es el Canelo después de 25 días de la aplicación. Este paciente lo traje a la Ciudad de México. Nosotros estamos en la ciudad de Toluca, y bueno, al poco tiempo ya estaba empezando a evolucionar. Este es un paciente en situación de calle, es una fractura de L4. Ahorita vamos a ver la radiografía. Estas radiografías se tomaron de manera externa, no digital como nosotros lo tenemos,
pero se ve perfectamente bien evidenciada la fractura de L4 con un desplazamiento dorsal hacia la y bueno, que obviamente va a tener una compresión de la médula espinal. Este tipo de pacientes, teóricamente, debemos de hacer una estabilización quirúrgica. Sin embargo, por la cuestión económica de los propietarios o de la persona que recogió este animal, pues obviamente no tenían para pagar esta cantidad. Y lo que nosotros hicimos fue empezar a trabajar esta fractura con factores de crecimiento y células troncales. Al poco tiempo ya empezó a tener un poco de sensibilidad y empezó a sentirse, a sostenerse con sus miembros. Y esta es la chaparra después de alrededor de 5 semanas. Ya se adoptó y está perfectamente bien. Eso nos dio para muchos pacientes que tenemos empezarlos a trabajar de la misma manera. Este es un paciente muy interesante que tuvo una lesión. De hecho, este es el video que nos manda la propietaria. Y pues bueno, ahí está prácticamente llorando porque de un momento a otro empezó a tener esa situación su perro. Tomamos una radiografía. Creo que no puse la placa. Así. Tomamos una placa radiográfica, hay un cierre de espacios en las cervicales inferiores con una proyección del disco intervertebral hacia la parte del canal medular. Me disculpo por no hacer o presentarles resonancias magnéticas. Desafortunadamente, aquí en la ciudad de Toluca no hay un solo lugar donde nos permitan hacer la resonancia. Sin embargo, eso permite también que empecemos a buscar otras opciones. Y bueno, aquí hicimos plasma rico en plaquetas con células troncales mesenquimales. Este paciente con una sola aplicación y al cabo de no más de una semana ya empezó a tener una excelente respuesta. Y es algo que vemos continuamente con pacientes que tienen este tipo de lesiones. Es una artrosis coxofemoral de una hembra Westie de 13 años de edad, presenta dolor, incapacidad para caminar con los miembros posteriores y el diagnóstico que tiene es una artrosis bilateral de la cadera. El tratamiento es en base a plasma rico en factores de crecimiento, 10 millones de células troncales. Déjenme checar si están escuchando. Aquí me quedó la duda. Sí. Sí, ok. Y bueno, la evolución de chaparro, vean, es a los casi 30 días. Ya no tomamos radiografía posterior de este paciente, pero si vemos en las placas hay una pérdida notoria de lo que es la superficie articular. Es por eso que tanto en humanos como en la medicina veterinaria se usa muchísimo para pacientes con degeneración articular. Y es uno de los casos que más tenemos nosotros en la clínica veterinaria. Es un paciente Golden Retriever, ya entrado en años, con una displasia de cadera que ya la había tenido pues, obviamente toda la vida, es un problema congénito. Vean ese caminar de oso muy propio de ellos. Vean el tipo de displasia que tiene, es muy, muy, muy fuerte. Permítanme un tantito. Uy. Con incluso separación de las superficies articulares. Es sometido a aplicación de plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento y células, y esta es la respuesta de este chaparro a los 6 meses de la aplicación de la terapia celular. Muchos pacientes, y me cuento entre los médicos que alguna vez hicimos esto, tuvimos que tomar una decisión muy cruenta para quitar la vida a algunos pacientes que ya tenían una lesión bastante grave o que no eran candidatos para hacer una cirugía de cadera o que simplemente no podían pagar los propietarios. Aquí con este tipo de terapias que son mucho más accesibles, ahora sí son mucho más accesibles más que antes, podemos hacer mucho por ellos. Es una ruptura del ligamento cruzado, es un paciente que manejamos de manera conjunta con la doctora Verónica Estrada. Es un paciente que presenta claudicación de 4º grado, tiene movimiento de cajón muy evidente y el cual se le aplicaron plasma rico en plaquetas exclusivamente
Y lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que pacientes con lesiones de este tipo, que no pesan tanto, tienen mayor recuperación que los pitbull o perros grandes. Perros medianos todavía tienen una muy buena posibilidad de mejorar. Y en este paciente no se le hizo una sola aplicación, aunque en algunos otros se aplican hasta 2 o hasta 3 aplicaciones de plasma rico en plaquetas. Este chaparro ya caminando perfectamente bien, bueno, trotando. Y bueno, vamos a ver este paciente, es una fractura por compresión en torácicas. Vea, este chaparro se encontró en un drenaje. Igual, la verdad es que alguna vez platicando con el doctor José María Carrillo Poveda, platicábamos de que muchos pacientes de calle llegan a ser con los que trabajamos con ellos, porque vienen con casos realmente muy graves, y bueno, nos da pie para usar terapias que de otra manera no podríamos usar. En el caso, por ejemplo, de los factores de crecimiento, los empezamos a usar con una excelente respuesta. Esta es una fractura en torácica 9, una fractura por compresión, y esta es la perra después ya de 2 o 3 meses, ya adoptada, bien gordita y caminando perfectamente bien. Para pacientes con hernia discal es algo que constantemente tenemos aquí en el hospital. Este es un paciente cortesía del doctor Fernando Fonseca de Córdoba, Veracruz, un colega que mando muchos saludos, porque la verdad es que ha tenido casos muy interesantes y constantemente estamos retroalimentando y tratamos de darle toda la información para que hagan un excelente trabajo. Esta paciente fue tratada con factores de crecimiento y células troncales mesenquimales. Y esta es la respuesta de este chaparro. En la parte de grandes especies, en el caso de animales de zoológico, hemos tenido también muy buenos resultados. Nos llamaron hace poco en la Fundación Invictus para este paciente. El Sansón es un paciente que tuvo una artrosis muy fuerte, un mal cuidado que se dio en una institución de gobierno, cosa que da mucha pena, pero a fin de cuentas, este chaparro le hicimos infiltración de células troncales y plasma rico en factores de crecimiento, vía intracapsular en ambas caderas. Asimismo aplicamos algo que se llama implante de placenta. Este es el chaparro al cabo de algunos meses después. Obviamente tiene 25 años, pero la capacidad que tiene para moverse cambió muchísimo. Ya puede cazar, ya hace mucho más actividad física y obviamente con unos excelentes cuidados en la Fundación Invictus logró captar más peso. Un paciente con úlcera corneal, ¿cuántos pacientes tenemos que no nos da el tratamiento para la úlcera corneal? Aún demos un tratamiento muy completo. Pues bueno, en humanos se viene haciendo mucho en la parte veterinaria. De hecho, ayer compré un libro muy interesante de oftalmología veterinaria que viene también ya informado lo que es la parte de la úlcera corneal, cómo podemos usar tanto factores de crecimiento en colirio como las mismas células troncales mesenquimales subconjuntivales, se pueden aplicar sin ningún problema y tienen un excelente resultado. En esclerosis nuclear es un tratamiento de un paciente que se le aplicó implante liofilizado de placenta con muy buenos resultados. Si ven la foto del 2017 comparada con la del 2020, hay un cambio muy evidente. El implante de placenta es un cúmulo de citoquinas, como su nombre lo dice, derivados de la placenta liofilizada y que el cuerpo absorbe inmediatamente y son proteínas muy específicas que normalmente no puede conseguir el cuerpo de manera normal. Así que cuando se inyectan estos implantes de placenta, la respuesta es bastante interesante. Entonces, un paciente con ataxia cerebelar es por un trauma encefálico, se le aplicó implante de placenta también. Es el paciente a los 3 días. La respuesta es muy evidente, muy rápida,
Y bueno, esto lo vimos también con otro paciente, un león. No tengo ese caso, pero bueno, aquí tuvimos este paciente que es una tigresa, tuvo un hiperparatiroidismo nutricional secundario, como al igual que en los gatos tenemos este tipo de situaciones, y es un problema nutricional bastante evidente que afecta a todo su cuerpo. Ahí le aplicamos implante de placenta subcutáneo, junto con el cambio de lugar, se lo llevaban ahí a la Fundación Invictus, cambiaron la parte de alimentación, le aplicamos los factores de crecimiento, el implante leofilizado de placenta en 2 ocasiones, y aquí es uno de los trabajos donde hicimos, es la segunda vez donde hicimos el implante de placenta. Este implante de placenta lo mezclamos con plasma rico en plaquetas y nos da un excelente resultado. Esta es la tigresa después de unos meses ya de tratamiento, ahí en Invictus. Cambió totalmente, total y absolutamente. Espondilosis deformante es algo que estamos ahorita trabajando mucho, puesto que hemos visto cambios muy evidentes debido a la parte, bueno, primero que los discos intervertebrales y las espondilosis deformantes hemos logrado que se pueda revertir. Y esto no es cosa del otro mundo, simplemente se usan factores de crecimiento solos a veces y factores de crecimiento con células troncales mesenquimales vía paravertebral o paraespinal. Es una técnica que estamos nosotros realizando y nos está yendo muy bien. Ese es un macho poodle de 10 años con un trauma crónico. Bueno, tuvo un trauma y tenía pérdida de la central del tren posterior, parecía de los miembros posteriores, insensibilidad profunda, sin control de esfínteres. Esta es la radiografía del mismo paciente a los 6 meses. Si pueden ver, los puentes óseos han desaparecido y en su lugar se volvió otra vez a formar el disco intervertebral y los espacios intervertebrales. Esto nos dio pie para, bueno, fue un paciente que vino 6 meses a radiografía, bueno, a su estética a los 6 meses de que le hicimos el tratamiento, y a los propietarios les pedimos que tomáramos la radiografía encontrando esto en la parte inferior, ya una regeneración total de la columna, un rejuvenecimiento de la columna vertebral. Esto nos ha abierto mucho en la parte de la medicina humana, porque uno de los principales problemas en la parte de humano, una de las principales causas de discapacidad es la artrosis. Entonces esto nos dio pie para empezar a buscar en casos anteriores qué había pasado antes y después, y empezamos a ver estos cambios muy interesantes. Los discos intervertebrales se empezaban a disolver, los espacios intervertebrales se empezaban a abrir. Este es, por ejemplo, un paciente que tuvo una artrosis muy fuerte. Esto es nos lo llevaron en un curso que dimos en Perú, y vean cómo comparado con la radiografía posterior, que esa fue después de 4 meses, empieza a haber ya una neoformación de cartílago articular. Ojo, nos han dicho que el cartílago no regenera, y eso es totalmente falso. Los tejidos óseos, estos osteofitos empiezan a disolverse también, y eso es algo muy evidente cuando tenemos una terapia regenerativa llevada. En este caso, este es del paciente Yorkshire que vimos, del Yorkie que vimos hace rato, el Canelo, donde veíamos los cierres de los espacios, puentes óseos en la parte inferior. Vean, por favor, los espacios intervertebrales mucho más amplios, son una diferencia de 2, y el perro se siente tranquilamente sin necesidad. Otro caso de involución, los cierres de espacios son muy evidentes, y después de un tiempo se abren los espacios. Otro caso también es un pastor alemán, en lo cual los puentes óseos, la espondilosis deformante es evidente, y aquí se viera como si hubiésemos limpiado con una Karcher, ¿no? Se ven mucho más reabsorbidos esos bordes. Bueno, ¿cómo explicamos lo que está pasando aquí con
esta regeneración de los tejidos intervertebrales. Bueno, es muy fácil. Este es el cuerpo de la vértebra, aquí en el lado derecho, y entre el cuerpo de la vértebra y el disco intervertebral tenemos la placa terminal o end plate cartilaginoso, que es una pequeña capa que mide escasamente 1 milímetro de grosor, pero permite dar la nutrición o transformar la nutrición vascular hasta los vasos sanguíneos, aquí lo vemos, los vasos sanguíneos, y transformar esa nutrición en una nutrición específica para el disco intervertebral. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos lesiones en este end plate o esta placa terminal? Que empieza a comprometerse lo que es la composición de los discos intervertebrales, puesto que esos discos no pueden recibir la nutrición que requieren. Esto nos ha llevado a encontrar que cuando nosotros aplicamos factores de crecimiento, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? ¿Se acuerdan que veíamos en la lesión del cráneo que había una regeneración de tejido vascular? Bueno, lo mismo empieza a pasar a nivel del cuerpo de la vértebra y las placas terminales empiezan a crecer. Al momento de empezar a crecer, empiezan a pasar ya la nutrición hacia los discos intervertebrales. Esto hace que el disco empiece a trabajar de manera normal y en los siguientes meses o años ya tenemos una reconversión de la función y los mismos discos intervertebrales que anteriormente estaban calcificados vuelven otra vez a su composición normal. Ok, bueno, ¿cómo vamos a hacer una buena medicina regenerativa? Primero, bueno, hay que manejar 4 factores muy, muy importantes. Esta charla, con todo gusto, vamos a dárselas para que quede y la puedan estar checando, porque vienen protocolos, cosa que nunca hacemos, pero ahora sí vamos a meter un poquito más de protocolos. Pero para hacer una buena medicina regenerativa necesitamos 4 factores, 4 formas de hacer una buena medicina regenerativa. El primero son los factores de crecimiento o el plasma rico en factores de crecimiento, que son derivados de las plaquetas. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Las células troncales mesenquimales, que actualmente las células ya se pueden conseguir de manera comercial, bueno, como decimos los veterinarios, hasta los perritos hay clases, hay de laboratorios a laboratorios, pero la verdad es que lo increíble de esto es que las células troncales se pueden usar a muy alcance de nosotros, cosa que no teníamos antes. Antes, para que se dé una idea, cuando yo empecé a estudiar lo de la medicina regenerativa, las células troncales tenían un costo de $1,200, un vial de 10 millones. Actualmente está costando alrededor de $100, un vial de 100 millones, es decir, menos de la 10ª parte de lo que costaban antes, ¿no? Otra cosa es el implante placentario. El implante placentario es un liofilizado, como su nombre lo dice, de placenta, y que tiene la capacidad de dar muchísimas citoquinas que normalmente tendríamos una deficiencia muy grande cuando nacemos, cuando salimos de la mamá, cuando salimos del útero, ya los componentes nutricionales que tenemos son totalmente distintos a los que tendríamos si nosotros siguiéramos alimentándonos o nutriéndonos de esa placenta, pero no la tenemos. ¿Qué pasa cuando nosotros infiltramos esa placenta liofilizada? Es que empiezan empiezan a darse ciertos mecanismos que estaban silentes y que simplemente no se podían dar porque no había la llave para la cerradura específica a nivel celular. Y por último, debemos de tener un buen método de aplicación. Nosotros tratamos de darle toda la capacitación a los médicos que nos contactan para que puedan tener al máximo una buena aplicación de su terapia. Les mandamos videos, les mandamos información, les mandamos libros, etcétera, para que tengan toda la información ahí. Esto es bien importante porque es como si tuviéramos un carro, un Lamborghini del año y no sabemos manejar. De nada nos sirve tener las mejores células troncales mesenquimales o los mejores factores de crecimiento si no tenemos una buena técnica de aplicación.
Los factores de crecimiento son moléculas proteicas específicas de coordinación en la vasodilatación. Eso es bien importante. Hay una vasodilatación al principio, después se estimulan a los macrófagos para que haya una fagocitosis, hay una neovascularización. Lo que vimos nuevamente es la tercera vez que vemos qué hacen las células troncales y qué hacen los factores de crecimiento. Abren los vasos sanguíneos, forman nuevamente vasos sanguíneos nuevos y lo más importante, hay una quimiotaxis de las células madre hacia el sitio que está lesionado. Y entonces, todo esto en conjunto nos ayuda para inducir la regeneración tisular mediante la coordinación de todos los procesos que van a hacer una reparación o una regeneración de un tejido. ¿Y dónde encontramos los factores de crecimiento? Principalmente los encontramos en las plaquetas. Existen más de 30 factores conocidos a la fecha. No vale la pena ahorita tocar todos los temas, pero unos se encargan de la vasodilatación, unos de la quimiotaxis de los macrófagos, otros de la neovascularización, como decíamos, otros de la quimiotaxis de las células troncales mesenquimales, etcétera. Y son los responsables de coordinar todo el proceso de regeneración para un tejido que está lesionado. Entonces, nuevamente, ¿qué definimos? ¿De dónde sacamos los factores de crecimiento? Los sacamos del plasma rico en factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas. Esto es la fracción del plasma cuyo contenido va a tener una cantidad mayor de plaquetas. Esto quiere decir que normalmente tenemos 200,000 plaquetas, aquí vamos a tratar de encontrar cuando menos 1,000,000 de plaquetas. Y contiene plasma, plaquetas, leucocitos, factores de crecimiento, que son responsables de estimular la proliferación celular, la quimiotaxis y la angiogénesis. Para esto, los factores de crecimiento se pueden aplicar, es decir, los derivados de las plaquetas, se pueden aplicar intracapsular, pericapsular, en una rodilla, por ejemplo, vamos a ver a algunos pacientes, en tendones y en ligamentos. Eso lo usan muchísimo en la medicina deportiva en humanos, a nivel del fútbol profesional, puesto que permite una muy rápida regeneración y de muy buena calidad, sin necesidad de usar condroprotectores o desinflamatorios, etcétera, ¿no? También se puede usar de manera perilesional alrededor de las grandes heridas y se puede usar como colirio en vía oftálmica. La única vía que no se recomienda es la vía endovenosa. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque obviamente esto es un plasma rico derivado de plaquetas y que podemos ocasionar con las plaquetas pues un trombo y eso pues puede provocarnos un problema mayor. Bueno, para el protocolo de elaboración, primero tenemos que recolectar sangre venosa citratada, es decir, con citrato de sodio. El citrato de sodio aquí en México lo podemos encontrar en las bolsas de transfusión sanguínea. Y ponemos medio mililitro de citrato de sodio por cada 9.5 mililitros de sangre. Para un perro, por ejemplo, un labrador, sacamos 60 mililitros de sangre. Para un chihuahua sacamos 10 mililitros de sangre. Para un perro mediano, 30 mililitros de sangre. Centrifugamos en tubos estériles a 2,500 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Hay que desechar las 2/3 partes superiores del plasma y quedarnos con la parte inferior del plasma. Si tienen alguna duda, les podemos mandar unos videos en estos días. Asimismo, hay que recolectar la tercera parte inferior y ese es el plasma rico en plaquetas. Por gravedad, las plaquetas se van hacia la parte inferior. No es muy recomendable tocar la parte de los glóbulos blancos, aunque en algunos procedimientos se puede incluso usar y se requieren esos glóbulos blancos. Pero en este caso, para este tipo de padecimientos, no recolecten los glóbulos blancos. Vamos a hablar de la segunda parte, la parte de las células troncales. Las células troncales son células que tienen varias características y es muy importante que sepamos esas características para saber pues cómo le vamos a sacar provecho. Es como si hablamos del carro
de Lamborghini, pero si no sabemos cómo funciona, pues no tenemos ni caso. Las células troncales mesenquimales son células con capacidad para autorrenovarse, es decir, ellas mismas pueden dividirse y renovarse y hacer más células madre cuando se dividen. También pueden diferenciarse produciendo una, déjenme pasar, permítame un tantito, ya está. Ok, vean aquí una célula, esta parte de esta célula blanca, al inicio, esta es una célula madre, estas son las células madre. Estas son las famosísimas células troncales mesenquimales, células madre, MCIS, y que vean alrededor cómo hay una intercomunicación con las células que están aledañas. Cuando esta célula empieza a dividirse o empieza a diferenciarse, se va a convertir en una neurona, estas células empiezan a requerir de la ayuda de muchas mitocondrias que están en las células que están a un lado. Entonces vean estos microtúbulos que se empiezan a hacer, y en esos microtúbulos van a alcanzar a ver que empiezan a pasar las mitocondrias y se van de las células aledañas a la nueva célula, que es una neurona. Entonces, ¿podemos regenerar tejido nervioso dañado? Sí se puede regenerar. Lo importante es saber llegar a dónde están esos tejidos que están dañados. Tienen varias características, como le decían, de autorreplicación, es decir, se pueden convertir en más células madre, pero también se pueden diferenciar, como lo vimos en el video anterior, hacia diferentes células, condrocitos, miocitos, neuronas, células sanguíneas, etcétera, ¿no? Y algo muy importante, tienen una capacidad sensitiva extraordinaria, tienen la capacidad de sentir el medio afectado, es decir, de buscar dónde está el medio afectado y dirigirse hacia el sitio que está lesionado. Esta capacidad se conoce como quimiotaxis, pero también tienen otra cualidad muy interesante. Liberan los exosomas. Estos son los exosomas. Dentro del citoplasma, las células, bueno, hay unas microvesículas que cuando están dentro del organismo se conocen como endosomas. Estas pequeñas microvesículas tienen contenido de microRNA, es decir, información genética que puede dar la misma información a una célula incluso del otro lado del cuerpo. Entonces, estas proteínas se encapsulan, se conocen como exosomas, y eso es algo que es lo que ya se está trabajando actualmente, que está a nuestro alcance como médicos veterinarios. Los exosomas se hacen dentro de las células madre. Imagínense que esta es la célula madre alrededor, y esa célula madre va a expulsar a los exosomas. Aquí está la célula madre expulsando a los exosomas, y estos exosomas, como les decía, tienen información con microRNA, es una información genética que permite darle a las células aledañas, en este caso llegan a una célula que está dañada y le dan toda la información para diferenciarse en el tipo de célula que se requiera en el lugar. Esto es bien importante y es bien interesante porque es algo que no se habían dicho en la escuela, ¿no? Y es algo que podemos usar a nuestro favor. Las células madre mesenquimales tienen una cualidad muy interesante, es la inmunocompatibilidad. Esto es diferente, esto es otra cosa. No desarrollan el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto quiere decir que podemos usar células de paciente a paciente. Me ha tocado ver en la parte de medicina humana, en los talleres de humanos, cómo el papá y la mamá donan para el hijo y no hay ninguna respuesta inmunitaria de rechazo. Y algo que tenemos a nuestro favor en la medicina veterinaria. 95% de los trabajos de investigación usan células humanas en mamíferos como ratones, cabras, perros, cobayos, conejos. Esto porque es más fácil conseguir este tipo de células, expandirlas en el laboratorio y usarlas en los animales sin ningún problema.
no hay ningún rechazo documentado hasta el día de hoy. Y eso, por el contrario, nos da una excelente respuesta en los pacientes que usamos las células troncales mesenquimales. Bueno, por su potencial, las células pueden ser totipotentes, pluripotentes, unipotentes, no vamos a tocar mucho. Por su origen, las células pueden ser embrionarias, que son las células que se toman del embrión de los 4 días a partir de los 4 días de nacidos, pero pueden producir teratomas. Acuérdense que son los teratomas, son tumores, son formaciones no deseables, y está prohibido su uso por cuestiones éticas. En las embrionarias, las células madre adultas, que son las que tenemos a nuestro alcance, se extraen de cualquier individuo adulto, se encuentran en los nichos celulares encargados de la renovación y continua del cuerpo. Esas son las células que usamos de manera clínica. En las vías de administración en terapia celular, exclusivamente hablando de las células troncales mesenquimales, vamos a hablar de lo que es la parte, bueno, se usan en articulaciones, tendones, ligamentos. En articulaciones es vía intra y pericapsular, en tendones y ligamentos es perilesional. En riñones es vía endovenosa, se maneja por infusión lenta. En hígado también vía endovenosa, pulmón vía endovenosa. ¿Por qué creen que en los últimos, en esta pandemia, las células madre han sido de excelente utilidad para pacientes con problemas respiratorios, puesto que el 40-50% de las células que se aplican vía endovenosa quedan entrampadas en los pulmones. Antes eso lo veíamos como una cuestión en contra, pero para pacientes con COVID esta ventaja fue mucho mayor porque se recupera muy rápidamente. En córnea se usa como gotas oftálmicas, pero también se puede poner de manera subconjuntival. En grandes heridas es alrededor de la lesión. Y en la médula espinal podemos usarlo perilesional o en la cisterna magna. Me van a decir que ¿por qué perilesional? Y no, ¿por qué perilesional? Es porque las células troncales mesenquimales tienen exosomas, y esos exosomas su tamaño son de 20 a 40 nanómetros, suficiente para poder atravesar la barrera hematoencefálica. Preparación del paciente para la terapia celular, muy fácil. Una semana antes del procedimiento hay que retirar harinas procesadas al menos durante una semana. Esto quiere decir, pues, esto es por la parte de la inflamación silenciosa. Yo les encargo mucho que lean esa en YouTube, vean lo que es la inflamación silenciosa, y se van a dar cuenta de tantos males que le estamos dando a los pacientes cuando damos harinas en sus alimentos. Las dietas naturales, hay que dar una dieta natural y balanceada, disminuir el consumo de sodio, suplementar con condroprotectores. Vamos a dar megadosis de vitamina C, ya sea vía oral o vía endovenosa, y hay que retirar los desinflamatorios al menos durante 5 días previos al procedimiento. El día del procedimiento hay un ayuno de 12 horas y desde la noche anterior, y después se hace todo el proceso bajo anestesia. Posteriormente al procedimiento hay que usar condroprotectores, una terapia física y rehabilitación. Y bueno, el protocolo intracapsular, esto es bien interesante, no lo abrimos mucho, pero así lo hacemos con todo gusto porque nos lo han pedido. Tenemos que recolectar este es el plasma rico en plaquetas junto con las células troncales mesenquimales. El plasma rico en plaquetas lo sacamos del paciente y las células troncales mesenquimales se piden directamente al laboratorio 24 horas antes para que nos lleguen el día del procedimiento. Entonces recolectamos sangre venosa citratada, es decir, ya les platicamos de meterle su citrato de sodio, centrifugamos a 2.500 revoluciones por minuto durante 10 minutos, desechamos las 2/3 partes superiores del plasma y recolectamos la tercera parte inferior. Colocamos las células troncales en una jeringa aparte estéril. Todo esto es bajo un procedimiento totalmente estéril. Por otro lado, mezclamos, nos llegan las células en un contenedor muy especial para este tipo de células, un contenedor plástico. Colocamos las células troncales en una jeringa
y con una válvula de 3 vías mezclamos el plasma rico en plaquetas con los factores de crecimiento. Aquí lo vamos a... Aquí está, ahí. Un tantito. Aquí estamos, del lado izquierdo tenemos las células troncales mesenquimales, del lado derecho nuestro tenemos el plasma rico en plaquetas, se empieza a mezclar. Por otro lado, el equipo de cirugía empieza a preparar al paciente, rasuramos, fijamos bien, marcamos dónde vamos a hacer nuestra infiltración, y ya una vez que tenemos el plasma rico en plaquetas ya combinado con las células troncales mesenquimales, procedemos a la infiltración. Aquí está la infiltración de codo, es muy fácil. Primero lo que hacemos es marcar, ya una vez que el paciente está anestesiado, marcamos los espacios, todas las estructuras óseas que tenemos, y buscamos el espacio intercondilio, y ahí es donde hacemos la infiltración. Una vez que ya tenemos encontrado, buscamos el espacio intercondilio. Eso lo vemos muy a detalle en los talleres, y así es como trabajamos. Lo hacemos en rodilla, en columna vertebral. Y bueno, las contraindicaciones ya para terminar: pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque los factores de crecimiento estimulan también todas esas células que van a tener un crecimiento muy acelerado, entre ellas las oncológicas. No se recomienda su uso en pacientes oncológicos, aunque hay algunos protocolos en medicina humana. Yo nunca lo hemos usado, pero preferimos mejor esperar hasta que haya más evidencia. Y el uso de antiinflamatorios no está recomendado porque disminuyen la respuesta de las citoquinas hacia y de la respuesta del mismo organismo. Entonces no es muy recomendable. ¿Qué es lo que viene? Lo que le decíamos, ya vienen los exosomas. Los exosomas ya lo estamos trabajando, nos han dado muy buenos resultados, sobre todo para pacientes con problemas neurológicos. Que viene también la medicina genómica. Esto lo estamos ya empezando a trabajar con algunas empresas de Estados Unidos, en los cuales por medio de lo que es la telomerasa, hacemos que la parte final del telómero del cromosoma empiece a crecer. ¿Qué pasa cuando hacemos que qué pasa cuando los telómeros empiezan a disminuir? Pues simplemente que empezamos a envejecer. Cuando empezamos a tener un alargamiento de los telómeros, cosa que no se había hecho en la humanidad desde esto, a partir de que estamos ahorita usando las telómeros, la telomerasa, se está estimulando el crecimiento de esos telómeros con excelentes resultados. A nivel de laboratorio, los ratones Wistar han logrado sobrevivir hasta en un 50% más de la edad normal. Y algo que viene que es muy interesante es la agricultura celular. Ojo, colegas, esto es bien interesante y es algo que ya se viene. Ya el poder elaborar proteínas cárnicas a partir de de células madre. Así como podemos regenerar cartílago, así como podemos regenerar tendones y ligamentos en un paciente vivo, también se pueden hacer en contenedores grandes, bajo todos los medios importantes para poder hacer crecer este tipo de proteína. También se puede hacer carne con las mismas características que tendría un alimento. Y ya hay compañías, ustedes lo pueden ver en internet, hay muchas compañías que ya están trabajando esto, ¿no? Y bueno, ya por último, vamos a hacer un taller en noviembre del 2021. Vienen algunos colegas de Argentina, tanto se va a hacer como de medicina humana, como con medicina veterinaria, al mismo tiempo. Esto lo hemos visto porque ambas ramas van de la mano en este momento. Quizá más adelante vayan a cambiar y ya los médicos humanos se vayan a empezar a trabajar por su lado, pero actualmente los médicos humanos están teniendo mucha información que nosotros les estamos dando a ellos. Va a ser en modalidad presencial y el cupo es muy limitado. Tenemos este congreso para el próximo mes, 5, 6 y 7 y 8 de agosto, son 4 días, 32 ponentes. Nos faltan más ponentes todavía que no
no metimos en este póster, pero tenemos un convenio con el TOBY Congress, que es el congreso más grande que hay en Estados Unidos, que se lleva a cabo en Las Vegas. Ellos nos van a pasar 5 ponentes para nuestro evento, y eso, bueno, habla mucho del nivel que tenemos. Y bueno, me despido con algo que encontré de las logias masónicas. Dice: preferible tener una mente abierta por curiosidad que una cerrada por creencias. ¿Cuántos años, cuántos libros, cuántos artículos hemos visto que hablan en contra de lo que estamos viendo nosotros como evidencia con la medicina regenerativa? Muchos. Entonces hay que abrirnos un poquito más, ser muy curiosos en ese sentido. Pues muchas gracias, estos son mis contactos. Tenemos un grupo de WhatsApp muy interesante con la gente que apenas está empezando con nosotros, con los cuales compartimos todo lo que estamos haciendo y de manera rápida, precisa, damos todo el apoyo. Somos un grupo muy abierto, me refiero a que no nos quedamos con nada. Tratamos de compartir libros, información, todo en el bien de nuestro gremio. Pues muchísimas gracias, les agradezco en el alma que me hayan aguantado. Déjenme ver cómo salgo de esto. Bueno, ya. ¿Me alcanzas a ver? Claro que sí, doctor. Muchas gracias por esta excelente charla. Gracias a los asistentes, a los doctores asistentes que nos acompañaron en esta, pues casi hora y cuarto, ¿no? Se nos fue el tiempo. Sabemos que hay muchas cosas, ¿no? A compartir, en las cuales bueno, los invitamos a que en los grupos de WhatsApp que tenemos, el doctor ya mencionó el contacto para ingresar y exponer también los casos, todas las preguntas, dudas que ustedes tengan, poderlos apoyar, ¿no? En todo esto que es la medicina regenerativa en pacientes veterinarios. Tenemos algunas preguntas, doctor. Pregunta la doctora Andrea, ¿cómo se prepara lo que es el plasma rico en plaquetas? Que bueno, grandes rasgos lo comentó. Y las células mesenquimales, ¿de dónde se obtienen? Ok, a ver, ¿ya me escuchas? Sí. Creo que tienes que cerrar tu sonido. Ok, bueno, las células troncales mesenquimales se pueden obtener de muchas vías. Una de ellas es mediante la grasa. Se hace un procedimiento en el cual se liberan o se separan los pericitos de la grasa, y estos pericitos tienen un alto contenido de células troncales mesenquimales. Por otro lado, también se usa lo que es la médula ósea, y esta médula ósea tiene que ver con, bueno, se mete en un proceso en el cual se sacan las células troncales mesenquimales, y también es muy interesante. De hecho, lo vamos a ver esa técnica para el mes de noviembre, para el próximo congreso. Sin embargo, actualmente ya se están usando células troncales mesenquimales cultivadas, y estas células tienen la ventaja de que, bueno, uno puede pedir el millaje de células que uno requiera, ya sea de 10, de 5 millones, de 20 millones, de 50 millones, de 100 millones. Básicamente eso es como se pueden obtener, y bueno, quedamos en que no iba a ser una plática comercial, pero de hecho, bueno, nosotros tenemos la parte del laboratorio con el cual trabajamos las células troncales mesenquimales cultivadas. Y bueno, ¿qué otra pregunta? También se pregunta, ¿qué es un implante liofilizado? Ok, ¿qué es el implante liofilizado? Bueno, el implante liofilizado se saca de una placenta, son placentas humanas. Estas placentas se liofilizan, obviamente, como su nombre lo dice, se le saca toda la humedad y se pulveriza. El implante se puede
Se puede agregar solución salina fisiológica dentro de la ámpula, del frasco ámpula, y se aplica vía subcutánea en la espalda, en las zonas de más grasa para que su absorción sea lenta. Y se aplica, depende del paciente y depende de la patología, cada 3 hasta 6 meses. Perfecto. También nos preguntan cómo se obtienen las gotas oftálmicas y si se puede tratar el ojo seco con estas gotas. Buenísima pregunta. Para el ojo seco, nosotros recomendamos aplicar en la parte interna del ojo 5 millones de células troncales mesenquimales de cada lado, de ambos lados. Si bien también pueden aplicar lo que son el plasma rico en plaquetas como colirio, y también vía subconjuntival pueden aplicar las células troncales mesenquimales. Van a tener un excelente efecto. Se puede repetir el procedimiento a los 30 días, pero por experiencia les puedo decir que ya no es necesario una segunda aplicación. Adelante. Perfecto. Otra pregunta que tenemos, ¿existe alguna limitación en la aplicación de antioxidantes y células troncales, por ejemplo, vitamina C, omegas, etcétera? No. En la parte de vitamina C no hay mayor problema. El día del evento sí podemos retirar lo que es la aplicación de vitamina C, y esto se hace exclusivamente como una preparación y un post después de la aplicación de las células troncales mesenquimales. Eso es bueno. Incluso las terapias con ozono pueden hacerse, pero la terapia con ozono no se tiene que poner separado de la aplicación de la vitamina C. Es decir, un día y un día se puede hacer. En caballos, para el tratamiento de la meningitis, ¿qué es recomendable? En caballos lo que se recomienda es aplicación, en el caso de la meningitis, alrededor de lo que es la corona del miembro, y se puede, ahí aplicamos plasma rico en plaquetas mezclado con células troncales mesenquimales. Al mezclarlas tenemos un efecto mucho más potente, mucho más específico, y la verdad es que hay muy buenos resultados. Se pueden hacer también pediluvios con solución salina ozonizada previos a este tratamiento. Hay que entender que también los problemas de los caballos a nivel de cascos muchas veces son problemas sistémicos, entonces hay que primero preparar al paciente, al igual que en el ser humano. Yo esto lo comparo mucho con lo que hacen en medicina humana con pacientes que tienen pie diabético. Hay que manejar la parte de la diabetes primero y después ya enfocarnos al tratamiento local. Nunca tratar a un paciente que está en malas condiciones. Siempre hay que estabilizarlo, nada más. Claro. Tenemos otra pregunta. ¿En qué casos es recomendable los implantes de placenta? Bueno, la parte de los implantes de placenta a ver, te escucho por allá. Okay. El implante de placenta se puede usar en muchas condiciones que tengan que ver con la parte de la edad. Pacientes ya grandes, yo generalmente aquí mis pacientes arriba de 12, 13 años le aplicamos una vez por año el implante de placenta. En verdad la gente se queda sorprendida porque ya hacen cosas que no hacían, ya corren a la perrita, ya empiezan a marcar territorio, ya empiezan a dar, eso les estimula mucho. En pacientes con problema de diabetes mellitus nos ha ido extraordinariamente bien con pacientes con diabetes. Pacientes con ciertos problemas cerebrales, secuelas de moquillo, nos ha ido muy bien. Si empezamos a usarla desde antes de que empiecen las secuelas más fuertes, podemos empezar a aplicar desde que diagnosticamos un paciente con moquillo, se le aplica su implante, a los 2 o 3 meses se le aplica otro y se empieza con las secuelas nerviosas. Pero en caso de secuelas nerviosas nos ha ido perfectamente, nos ha ido muy bien. Cuando nos ha ido mal, cuando ya el paciente ya viene con una secuela nerviosa de muchísimo tiempo. Cuando recién empiezan tienen buena respuesta. Pacientes con lesiones cerebrales,
como vimos con el de ataxia cerebelar, cuando es por trauma, en accidente vascular cerebral, tanto en humanos como en la parte veterinaria. Hay mucha información de los implantes de placenta que podemos tropicalizar para nuestro medio, que es lo que hemos estado haciendo, pero cada día encontramos cosas muy interesantes. Como un coadyuvante para el tratamiento de pacientes que tengan problemas de enfermedades crónico-degenerativas también nos ayuda bastante. Adelante. Bueno, y también comentarles, ¿no?, que esta charla queda guardada y la vamos a subir a los grupos que tenemos de WhatsApp para que ustedes nuevamente la puedan ver. Serían todas las preguntas que tenemos, doctor. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, gracias, un placer estar con ustedes. Y bueno, estamos a la orden, cualquier información, cualquier duda que tengan. Estamos para servirles ahí en el grupo de WhatsApp, ahí vamos a estar. Y bueno, nos estaremos viendo continuamente, les estamos mandando informaciones, vamos a hacer otro tipo de charlas más adelante, y no dejen de entrar al congreso que va a haber. La verdad es que está muy interesante, no obstante que es medicina humana, muchas de las cosas que se están usando ahí las podemos usar para la clínica veterinaria de todos los días, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, doctores, y feliz noche. Hasta luego. Chao. Gracias por su tiempo. Gracias. Corte.